que se propone la OMS. Como ustedes pueden ver, cada uno de estos objetivos es inclusivo. Son objetivos que buscan incluir a todas las poblaciones para beneficiar a cada ser humano en nuestro planeta. Sin embargo, nos enfrentamos a que en la actualidad existen muchas poblaciones vulnerables. Tenemos poblaciones vulnerables que, independientemente de los objetivos que se ha propuesto la OMS, siguen siendo poblaciones atacadas. Uno de los objetivos que se ha propuesto la OMS es que todos deben de alcanzar el grado más alto de salud posible. Si consideramos este propósito y consideramos a la población transgénero actual, podemos ver que este objetivo no se cumple. El incluir los trastornos de identidad de género dentro de la clasificación de los trastornos mentales ha conllevado a diversas problemáticas. Primeramente, vemos que es una población altamente estigmatizada, no solamente por la población general, sino también por los profesionales de salud. Adicionalmente, aun cuando estos trastornos están incluidos dentro de la clasificación, estas poblaciones no tienen el acceso de salud que requieren para su tratamiento. Adicionalmente, se les niega la cobertura y además existe la percepción errónea, tanto por la población general como los profesionistas de la salud, de que la población transgénero debe forzosamente ser tratada por psiquiatras, lo cual es un error. Es por esto que la OMS instó a que se hiciera una nueva clasificación y que la condición transgénero se eliminara de la clasificación de los trastornos mentales. De esta forma surge la primera pregunta: ¿en dónde se puede colocar a esta condición para que la población transgénero pueda tener el acceso a la salud que requieren y además reducir la patologización así como el estigma? De esta forma, el grupo de trabajo específico de los trastornos sexuales y de la salud sexual propone que la condición transgénero debe ser reclasificada en una nueva clasificación denominada condiciones relacionadas con la salud sexual. Así, también se propone que se modifique el nombre y en lugar de que sean trastornos de identidad de género como está actualmente en la CIE-10, actualmente se nombre como discordancia de género. Por otro lado, uno de los criterios que está establecido tanto en el DSM-5 como en la CIE-10 es que estas condiciones forzosamente deben de estar acompañadas por distrés o deterioro funcional. Sin embargo, en este nuevo grupo de trabajo se propone que tanto el distrés como la disfunción puede o no acompañar a la condición transgénero. Y por otro lado, también está la propuesta para modificar el tiempo requerido para establecer el diagnóstico. Estas fueron las propuestas generales para la reclasificación de la condición transgénero. De esta forma, el objetivo de la investigación inicialmente fue evaluar los cambios principales propuestos por el grupo de trabajo para la CIE-11. Después, clarificar que la condición puede o no estar acompañada de distrés y disfunción. Y después, identificar si el distrés y la disfunción que acompañan a esta condición en realidad es producto de la condición transgénero o es producto del estigma, violencia y rechazo social que vive esta población. Con estos objetivos de investigación, la propuesta fue evaluar adultos transgéneros atendidos en la Clínica Condesa. La Clínica Condesa es el centro principal de atención a la población transgénero y fue ahí donde pudimos reclutar a 250 personas que aceptaron ser entrevistados. Esta entrevista fue realizada tanto por los investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría como los investigadores de la Clínica Condesa y fue aprobada por el equipo de trabajo de la OMS. En esta entrevista lo que se buscaba primeramente es en qué momento se identificó la persona como una persona transgénero, así como las demás condiciones asociadas a esta condición de ser trans. Además, se evaluaron los servicios médicos a los que estas personas habían acudido, ya sea para algún tipo de transformación o atención. Se evaluó principalmente el tipo de cirugías que se habían realizado, así como también si habían recibido algún tipo de tratamiento hormonal. Además,
se evaluó cuáles eran las áreas principales de malestar corporal y los cambios conductuales que realizaron, llámese hobbies, pasatiempos, vestimenta, actitudes, etc. ¿Qué fue lo que encontramos? Casi el 80% de los entrevistados eran mujeres transgénero, es decir, personas que habían nacido con el sexo biológico masculino y que se identificaban como mujeres. La población que entrevistamos en promedio tenía 30 años. Tuvimos personas evaluadas de los 18 hasta los 60 años. Y algo que llama mucho la atención, la edad en la que estas personas se identifican con otro género o identifican que hay algo mal en su organismo es a los 5 años. A los 5 años estas personas ya identifican que hay algo mal con ellos, algo con lo que no se identifican. Algo que nos debe de llamar mucho la atención a nosotros como los profesionales de la salud. Casi el 73% habían recibido algún tipo de tratamiento hormonal y de estas personas el 46% fue sin supervisión médica. Hormonas que fueron compradas por internet, por recomendaciones de otras personas trans, sin considerar cuáles pudieran haber sido las implicaciones médicas de haber recibido un tratamiento sin supervisión. Adicionalmente, tan solo el 14% habían hecho algún tipo de cirugía para transformar su organismo. Afortunadamente, todas estas cirugías fueron hechas por cirujanos profesionales. Para poder evaluar el distrés y la disfunción, les recuerdo, estos son aspectos centrales que se han marcado tanto en la CIE como en el DSM para establecer el diagnóstico. Para hacer la evaluación, se incluyó en la entrevista una evaluación de distrés, primeramente en una valoración sí-no y después en una valoración del nivel o grado en el que presentaban el distrés. Y el deterioro funcional fue evaluado con la adaptación de la escala de Sheehan. Asimismo, se hizo una evaluación de si las personas habían percibido o habían sido objeto de rechazo y violencia a lo largo de la vida. El momento central de evaluación para estos resultados que les estoy presentando es en la adolescencia. No es en la edad adulta, sino lo que ellos vivieron en su adolescencia, que es un momento crítico para la identificación de la sexualidad. Estos resultados son alarmantes. Más del 80% de la población trans habían sufrido distrés y de estos casi el 80% la intensidad del distrés era grave y principalmente reportaron síntomas de depresión. Y el 90% presentaron algún tipo de deterioro funcional, deterioro tanto en el área familiar como en el área social, así como en el área escolar. Y a pesar de que la intensidad era moderada, estamos hablando de personas que están presentando una disminución en su funcionamiento cotidiano. Por otro lado, igual casi el 80% habían sido objeto de rechazo. Y lo que es alarmante es que la gran mayoría reportaron haber sido objeto de rechazo de sus propias familias. No es únicamente la gente de su exterior, sino gente que está conviviendo con ellos los que los rechazan. Y además también fueron objeto de discriminación. La violencia fue algo también que se presentó en más del 50%, fueron objeto de violencia psicológica principalmente, y casi un 30% fueron objeto de violencia sexual en su infancia o en su adolescencia. Y también el 50% de las personas que cometieron el acto de violencia hacia la población trans fue su propia familia. Una vez que obtuvimos estos datos, necesitábamos evaluar si el deterioro o el distrés era producto de la condición transgénero per se o si este deterioro era producto del rechazo o la violencia a la que habían sido sometidos estas personas. De esta forma, incluimos estas variables en un modelo estadístico, lo dividimos en dos grandes áreas, las áreas que son de las variables pertinentes a la identidad de género, como son el malestar con los caracteres sexuales, los cambios realizados, así como pedir ser llamado como el género deseado. Y por otro lado, teníamos las variables de violencia y rechazo social. ¿Qué fue lo que encontramos en este modelo?
Lo que pudimos observar es que el nivel de distrés que presentaban las personas transgénero era explicado por el rechazo familiar. Aquellos que habían experimentado rechazo familiar tenían 5 veces una mayor probabilidad de tener distrés. Por su parte, aquellos que presentaban deterioro social, las variables que explicaban este fenómeno fue el rechazo de los compañeros y la violencia física. En cuanto al deterioro familiar y el deterioro escolar, como podrán ver, las principales variables que predecían estos fenómenos nuevamente era el rechazo y la violencia. Entonces estamos viendo que no es la condición transgénero per se la que está conllevando al distrés y la disfunción de estas personas, sino la violencia y la discriminación de la que son objeto. Estamos viendo que esta es una población altamente estigmatizada y que tiene un impacto directo en su funcionalidad y en su calidad de vida. Pero estos resultados también nos están dando la primera evidencia científica de que el distrés y el deterioro funcional que se consideraban básicos para establecer el diagnóstico no son producto de la condición que se está evaluando, sino que es producto de condiciones sociales a las que se enfrenta esta población vulnerable. Así, estamos viendo que esta propuesta del grupo de trabajo de la CIE 11 está brindando evidencia contraria, evidencia sólida contraria a las actuales clasificaciones del DSM-5 y la CIE 10. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? No es únicamente hacer una nueva reclasificación de esta población. Eso no es lo único que se tiene que hacer. Tenemos que llevar a cabo nuevas acciones para que se disminuya el rechazo y el estigma de esta población, brindándoles una continua protección legal, con la creación de nuevas políticas sociales, así como hacer intervenciones familiares y comunitarias, porque son principalmente las personas que atacan a la población transgénero. Además, con estos resultados estamos brindando evidencia de que la condición transgénero no es un trastorno mental y que sí requiere ser reclasificado. Y además esta reclasificación podría promover nuevas políticas públicas relacionadas con el acceso a los servicios de salud. No necesariamente tenemos que hablar de un trastorno mental para que estas personas tengan el derecho a acceder a unos sistemas de salud de los cuales tienen derecho por sí mismos, por el hecho de ser humanos. Actualmente este estudio, que es pionero, los resultados son pioneros en México, se está replicando en otros países del mundo y este es un gran esfuerzo internacional que está siendo coordinado por la doctora Rebeca Robles. ¿Y por qué es tan importante los primeros resultados en México? Porque el 80% de la población mundial radica en países que tienen una economía y una cuestión sociocultural muy similar a nuestro país. Entonces es posible que los resultados que estamos viendo en México en cuanto a violencia, rechazo, discriminación y disfunción se repliquen en otras poblaciones. Por eso son tan importantes estos resultados. Y únicamente quiero terminar comentándoles que si quieren más información con respecto a la entrevista, a la metodología que se siguió para la obtención de estos importantes resultados, los pueden consultar en el artículo que ya salió publicado en Lancet Psychiatry. Muchas gracias.